7. De todas maneras, mis palabras no fueron exactamente las mismas. Usé alguna otra cosa en lugar de ángel, y con el tiempo mi epíteto resultó el más adecuado, pues lo que luego oí de nuestro viajero era meramente, cabalmente, desesperante. Se mostraba magnífico en su triunfo, describía su descubrimiento como estupendo, pero su éxtasis solo servía para oscurecerlo. No se conocerían detalles hasta que no sometiera su concepción a la autoridad suprema. Había abandonado su trabajo, había abandonado su libro, había abandonado toda cosa que no fuera la necesidad de viajar instantáneamente a Rapallo, sobre la costa genovesa, donde se hallaba Berker. Escribí una carta que había de aguardarlo a Dem. Le pedía que aliviara mi curiosidad. El hecho de que recibió mi carta se reflejó en un telegrama que, llegado a mí tras días de ansiedad y ante la ausencia de toda respuesta al lacónico cable que le había enviado a Bombay, evidentemente estaba destinado a responder a ambas comunicaciones. Esas pocas palabras estaban escritas en francés familiar, el francés de la época, al cual Corvick recurría a veces para demostrar que no era un pedante. A algunas personas eso le hacía el efecto opuesto, pero su mensaje puede traducirse: ten paciencia, quiero ver la cara que pones cuando lo conozcas. Tellement envié de votre tête. Con eso había de quedarme sentado. No puede decirse que me haya quedado sentado, pues me parece recordar que en ese entonces viajaba constantemente entre Chelsea y mi propia casa. Nuestra impaciencia, la de Gwendolen y la mía, era igual, pero yo esperaba que ella aclarase más el asunto. Durante todo este episodio gastamos en telegramas y cables una gran cantidad de dinero para personas de nuestros medios, y yo esperaba recibir noticias de Rapallo inmediatamente después del encuentro del descubridor con el descubierto. El intervalo parecía una era, pero una tarde escuché un cabriolé que se precipitaba por la calle de mi casa con el ruido generado por la sugerencia de una generosa propina. En ese entonces vivía con el corazón en la boca, y por lo tanto me lancé hacia la ventana, un movimiento que me permitió ver a una joven dama parada sobre el umbral del vehículo y mirando ansiosamente hacia mi casa. Al verme, ella mostró un papel con un movimiento que me hizo bajar inmediatamente. Era el movimiento con el cual, en los melodramas, se agitan al pie del cadalso los pañuelos y las órdenes de supresión de la sentencia. Acabo de ver a Bereker, ni una nota equivocada. Me apretó contra su pecho. Me tendrá aquí un mes. Eso fue todo lo que pude leer sobre el papel mientras el cochero hacía una mueca desde el pescante. En mi excitación le pagué generosamente y en la suya ella lo soportó. Luego, mientras él se alejaba, comenzamos a caminar y a hablar. Ya habíamos hablado lo suficiente con anterioridad, pero este era un maravilloso estímulo. Imaginamos toda la escena en Rapallo, donde él había escrito mencionando mi nombre para que se le permitiese la entrada. Así es como yo lo imaginaba, teniendo más conocimiento que mi compañera, a la que sentía pendiente de mis labios mientras nos deteníamos intencionalmente ante vidrieras a las que no mirábamos. Respecto de una cosa estábamos seguros: si él iba a permanecer allí para lograr una comunicación más plena, nosotros por lo menos recibiríamos una carta que nos ayudaría a soportar la postergación. Comprendíamos que permaneciera allí y con todo cada uno vio, creo, que el otro estaba fastidiado. La carta que esperábamos arribó. Estaba dirigida a Gwendolen y yo la visité al tiempo como para evitar que me la trajera. No la leyó en voz alta, como era natural, pero me repitió su contenido principal. Este consistía en la notable afirmación de que él le contaría lo que ella quería saber después de que se casaran. Solo entonces, cuando yo sea su esposa, no antes, explicó. Eso equivale a decir, ¿no es así?, que debo casarme ya. Sonrió mientras la decepción me hacía enrojecer ante la visión de una nueva postergación que al principio no me permitió tomar conciencia de mi sorpresa. Había más de un indicio de que Corvick también a mí me impondría alguna fastidiosa condición. De pronto, mientras ella me contaba algunas cosas más de la carta de Corvick, recordé lo que él me había dicho antes de partir. Había encontrado al señor Bereker extraordinariamente interesante, y el hecho de poseer el secreto lo embriagaba. El tesoro escondido era todo de oro y brillantes. Ahora que estaba allí, parecía crecer y crecer ante sus ojos. Podía ser, considerando todos los tiempos y todos los idiomas, una de las flores más maravillosas del arte literario. Cuando uno estaba cara a cara con él, nada podía parecer más consumadamente realizado. Una vez que se manifestaba, lo hacía con un esplendor que uno se avergonzaba, y si se excluía la infinita vulgaridad de la época, en
la cual todos carecían de gusto y estaban corrompidos, con todos los sentidos oscurecidos, no había la menor razón para que se lo pasara por alto. Era grande y pese a ello muy simple. Era simple y pese a ello muy grande. Y el conocimiento definitivo de ese secreto era una experiencia completamente distinta. Afirmaba que el encanto de semejante experiencia, el deseo de exprimirle cuando estaba fresca hasta la última gota, lo mantenía cerca de la fuente. Gwendolyn, francamente radiante mientras me lanzaba estos fragmentos, mostraba el júbilo de una perspectiva más segura que la mía. Eso me hizo volver al problema del casamiento. Me impulsó a preguntar si lo que quería decir con esas palabras que acababan de sorprender era que estaba comprometida. Por supuesto que lo estoy, contestó. ¿No lo sabía? Parecía asombrada, pero yo lo estaba aún más, pues Cordic me había dicho precisamente lo contrario. No obstante, no hablé de eso. Solo le recordé cuán poco había gozado de su confianza o incluso de la de Corvick al respecto, y que además no ignoraba la prohibición de su madre. En el fondo estaba preocupado por la disparidad de las dos explicaciones, pero al poco tiempo sentí que la de Corvick era la menos dudosa. Esto me llevó a preguntarme si la muchacha no habría inventado un compromiso en el momento, haciendo renacer uno viejo o creando uno nuevo, a fin de arribar a la satisfacción que perseguía. Ella debía de tener recursos de los que yo carecía, pero hizo las cosas un poco más ininteligibles al afirmar en el momento. Lo que sucedía era que, por supuesto, nos sentíamos obligados a no hacer nada mientras viviera mamá. Pero, ¿ahora piensan prescindir del consentimiento de su mamá? Ah, no será necesario. Me pregunté qué harían y ella prosiguió. Pobre querida, ella puede tragarse la píldora. En realidad, usted sabe, agregó con una sonrisa, realmente debe tragársela, lo cual era una propensión cuya fuerza en nombre de todos los comprometidos reconocí plenamente. 8. Nada podía haberme resultado más molesto que saber antes del arribo de Corvick a Inglaterra que no podría estar allí para recibirlo. De pronto me vi obligado a viajar a Alemania por la alarmante enfermedad de mi hermano menor, quien, sin seguir mis consejos, se había ido a Múnich para estudiar, por supuesto a los pies de un gran maestro, el arte del retrato al óleo. El familiar cercano, que le daba alojamiento, había amenazado con echarlos y con pretextos especiosos buscaba una verdad superior en París, siendo París para una tía de Cheltenham la escuela del mal, el abismo. En ese entonces había deplorado ese prejuicio y el profundo daño que había causado ahora era visible. Primero en el hecho de que no había salvado al pobre muchacho, que era débil de inteligencia y alocado, de una congestión pulmonar, y segundo en el gran alejamiento de Londres al que me condenó ese hecho. Temo que lo que más ocupó mi mente durante varias semanas ansiosas fue el sentimiento de que, si hubiéramos estado en París, habría podido correr para ver a Corvick. En realidad, eso era imposible desde todo punto de vista. Mi hermano, cuya recuperación nos dio mucho que hacer, permaneció enfermo durante 3 meses, en el curso de los cuales nunca lo abandoné, y al fin de los cuales debí enfrentarme con la prohibición absoluta de retornar a Inglaterra. La consideración del clima se impuso y él no estaba en condiciones de arreglársela solo. Lo llevé a Meran y en su compañía pasé el verano, tratando de mostrarle con el ejemplo cómo volver al trabajo y alimentando una ira de otro tipo que traté de no mostrarle. Todo el asunto resultó ser el primero de una serie de fenómenos tan extrañamente ligados entre sí que, tomados en conjunto, que es como debo tomarlos ahora, forman la mejor ilustración que puedo recordar del modo en que el destino trata a veces la avidez de un hombre, sin duda para el bien de su alma. Seguramente estos incidentes tuvieron efectos mayores que la consecuencia comparativamente menor de la que nos ocupamos aquí, aunque creo que esa consecuencia es también algo de lo que debe hablarse con algún respeto. De todos modos, confieso que es sobre todo bajo esa luz que ahora se me presenta el horrible fruto de mi exilio. Incluso al principio, el espíritu con el cual mi avidez, como la he llamado, me hizo considerar ese término. No hallo tranquilidad en el hecho de que, antes de volver de Rapallo, George Corvick me escribió de un modo que objeto. Su carta no tenía ninguno de los efectos tranquilizadores que, según debo creer hoy, él había querido darle, y la marcha de los acontecimientos no estuvo ordenada como para compensar lo que en ella faltaba. En el mismo lugar había empezado a escribir, para una de las publicaciones trimestrales, una gran última palabra sobre los escritos de Bereker, y este exhaustivo estudio, el único que hubiera importado, que hubiera existido, iba a echar la nueva luz a pronunciar, tan cabalmente, la verdad no imaginada,
En otras palabras, iba a rastrear la figura en el tapiz a través de cada repliegue, a reproducirla en todos sus matices. El resultado, según mi amigo, sería el más grande retrato literario que se hubiera pintado, y lo que pedía de mí era que fuera tan bueno como para no molestarlo con preguntas hasta que pudiera colgar su obra maestra ante mis ojos. Me hacía el honor de declarar que, además de retratado elevado en la cumbre de su indiferencia, yo era individualmente el connoisseur por el que más trabajaba. Por consiguiente, yo debía ser un buen muchacho y no tratar de ver por encima del telón antes de que el espectáculo estuviera preparado. Gozaría mucho más si me quedaba sentado y muy quieto. Hice todo lo posible por quedarme sentado y muy quieto, pero no pude dejar de dar un salto al ver en The Times, luego de que hubiera permanecido una semana o dos en Múnich y antes de que, según mis conocimientos, hubiera llegado Corvick a Londres, el anuncio de la súbita muerte de la pobre señora Henry. En el momento envié una carta a Gwendolen pidiéndole detalles y ella me escribió que su madre había cedido ante una falla de su corazón, que la amenazaba desde hacía mucho. Y no me decía, aunque me tomé la libertad de leerlo entre líneas, desde el punto de vista de su matrimonio y también de su ansiedad, no menor que la mía. Esta era una solución más rápida de la que pudiera haberse previsto y más radical que esperar que la dama se tragase la píldora. Admito francamente que entonces, por lo que había oído decir repetidas veces, leí algunas cosas singulares en las palabras de Gwendolen y otras más extraordinarias en sus silencios. De este modo, pluma en mano, dejé pasar el tiempo, y ello me dio el más extraño sentimiento de haber sido durante meses, y a pesar de mí mismo, una especie de espectador obligado. Durante toda mi vida me he refugiado en mis ojos, que la procesión de los hechos parece haber obligado a permanecer fijos. Hubo días en que pensé escribir a Hugh Berker y simplemente encomendarme a su caridad, pero más profundamente sentí que aún no había caído tan bajo, además de que, muy adecuadamente, él me hubiera mandado a paseo. La muerte de la señora Henry hizo que Corvick volviera inmediatamente a Londres y al mes estaba unido muy calladamente, tan calladamente me pareció descifrar, como pensaba revelar su Trouville en su artículo, a la joven dame que había amado y abandonado. Uso esta última palabra, puedo decir entre paréntesis, pues luego me sentí más seguro de que, en la época de su viaje a la India, en la época de sus grandes nuevas desde Bombay, no había existido un compromiso concreto entre ellos. No había ninguno en el momento en que ella me aseguraba lo contrario. Por otra parte, sin duda, él se había comprometido el día de la vuelta. La joven pareja fue a pasar su feliz luna de miel a Turquay, y allí, en un momento de imprudencia, se le ocurrió al pobre Corvick sacar a su esposa a dar un paseo en carro. Él no sabía dominarlo. Eso era algo que había comprendido hacía mucho en un pequeño viaje que habíamos hecho en un dogcar. Y en un dogcar guió a su compañera por un difícil camino sobre las colinas de Devonshire, llevando a su caballo por una de las más fáciles de transitar, y el caballo se había desbocado con tal violencia que los ocupantes del coche fueron lanzados hacia adelante, y él cayó horriblemente sobre su cabeza. George murió inmediatamente. Gwendolen salió ilesa. Paso rápidamente sobre la cuestión de esta inexorable tragedia, de lo que significó para mí la pérdida de mi mejor amigo, y completo la pequeña historia de mi paciencia y mi esfuerzo con la franca admisión de que pregunté a la señora Corvick en la posdata de la primera carta dirigida a ella después de recibir la horrible noticia, si su esposo por lo menos había podido terminar el gran artículo sobre Vereker. Su respuesta fue tan rápida como mi pregunta. Del artículo apenas iniciado solo existía un desalentador fragmento. Explicaba que nuestro amigo, mientras se hallaba en el exterior, se había consagrado a él cuando interrumpió su trabajo la muerte de la madre de ella, y que luego, al volver, no había podido trabajar por las cosas que los iban a lanzar hacia esta catástrofe. Las páginas iniciales eran todo lo que quedaba. Eran asombrosas, eran promisorias, pero no develaban al ídolo. Obviamente esa gran hazaña intelectual iba a ser la culminación de su trabajo. No decía nada más, nada que me esclareciese respecto del estado de su propio conocimiento, el conocimiento por cuya adquisición me la había imaginado actuando prodigiosamente. Eso era lo que más quería saber. ¿Había visto ella al ídolo develado? ¿Había habido una ceremonia privada para un auditorio palpitante de una sola persona? Si no era para esa ceremonia, ¿para qué otra cosa había tenido lugar el casamiento? No me gustaba presionarla todavía, aunque cuando pensaba en todo lo que había pasado entre nosotros al respecto durante la ausencia de Corvick, su reticencia me asombraba. Por consiguiente, solo mucho después, desde Meran,
Me arriesgué a apelar una vez más a ella, me arriesgué con algún temor, pues ella continuaba sin decirme nada. ¿Ha oído en esos pocos días de su agostada bienaventuranza? Escribí lo que deseábamos oír. Dije nosotros como una pequeña sugerencia, y ella me demostró que podía captar una pequeña sugerencia. Lo oí todo, contestó, y pienso guardármelo para mí misma. 9. Era imposible no sentirse impulsado por la más fuerte simpatía hacia ella, y al volver a Inglaterra le tributé todas las gentilezas que me fue posible. La muerte de su madre le había dejado con medios de vida suficientes y se había mudado a un barrio más conveniente. Pero su pérdida había sido grande y su castigo cruel. Además, nunca se me hubiera ocurrido suponer que ella hubiese podido sentir que la posesión de un conocimiento técnico, de una pieza de experiencia literaria, era una compensación para su dolor. Extraño es decirlo, pero tras haberla visto unas pocas veces no pude dejar de creer que había atrapado un destello de alguna rareza semejante. Me apresuro a decir que hubo otras cosas que no pude dejar de creer, o al menos de imaginar, y como nunca me siento realmente seguro respecto de estas cosas, en lo que atañe al punto que trato aquí, doy a su memoria el beneficio de la duda. Golpeada y solitaria, sumamente culta y ahora, en su profundo dolor, con una gracia más madura y un pesar sin quejas, indiscutiblemente bella, se presentaba como llevando una vida de singular belleza y dignidad. Al principio hallé un modo de convencerme de que pronto sacaría provecho de la reserva formulada, la semana posterior a la catástrofe, en su respuesta a un pedido respecto del cual no podía dejar de tener conciencia de que podría parecerle inoportuno. Sin duda, esa reserva era algo así como un golpe para mí. Sin duda, me preocupaba más cuanto más pensaba en ello y aun cuando tratara de explicármela, con momentos de éxito, imputándola a exaltados sentimientos, escrúpulos supersticiosos, un refinamiento de la lealtad. Sin duda, ello al mismo tiempo aumentaba enormemente el precio del secreto de Bereker, tan precioso como ya se manifestaba este misterio. También puedo confesar bajamente que la actitud inesperada de la señora Corvick era el golpe final del clavo que había de encerrar para siempre mi infeliz idea, convirtiéndolo en esa obsesión que nunca me abandonaría. Pero esto solo me ayudaba a ser más astuto, a ser listo, a dejar que el tiempo pasara antes de renovar mi pedido. Hice muchas especulaciones en el intervalo y una de ellas me absorbió profundamente. Corvick había ocultado la información a su joven amiga hasta el momento en que quedara eliminada la última barrera para su intimidad. Solo entonces dejó salir al gato de la valija. ¿Pensaba Gwendolen, tomando la sugerencia de él, liberar a este animal solo sobre la base de una renovación de semejante relación? ¿Es que la figura en el tapiz solo podía ser rastreada o descrita por esposos y esposas, por amantes supremamente unidos? Recordé nebulosamente que en Kensington Square, cuando mencioné que Corvick podría haber contado la historia a la muchacha que amaba, Bereker había dejado caer alguna palabra que daba color a esta posibilidad. Era posible que ese tuviera poca importancia, pero la suficiente como para hacerme preguntar si debía casarme con la señora Corvick para obtener lo que quería. ¿Estaba preparado para pagarle este precio por la bendición de su conocimiento? Eso sería una locura. Por lo menos así me lo dije en horas de desconcierto. Mientras tanto podía ver cómo la antorcha que ella se negaba a pasarme llameaba en la cámara de su memoria, vertía a través de sus ojos una luz que brillaba en su casa solitaria. Pasados 6 meses estuve plenamente seguro de que representaba para ella esta cálida presencia. Habíamos hablado una y otra vez del hombre que nos había reunido, de su talento, su carácter, su encanto personal, su segura carrera, su fin terrible, e incluso de su claro propósito para ese gran estudio que había de ser un retrato literario supremo, una especie de Van Dyck o Velázquez crítico. Ella me había dicho abundantes veces que la obligaba a ella a guardar silencio su tosudez, su piedad, que no rompería su silencio, como ella decía, si no era ante la persona adecuada. No obstante, finalmente llegó la hora. Una tarde en que habíamos permanecido sentados más tiempo del habitual, puse mi mano firmemente sobre su brazo. Bueno, finalmente, ¿qué es? Me había esperado y estaba preparada. Hice un largo y lento movimiento de cabeza sin emitir sonido, piadoso solo por ser inarticulado. Esta piedad no impidió que me espetara el más largo, fino, frío, nunca.
En el curso de una vida que había conocido negativas, todavía debía recibir ésta en el rostro. La recibí y tuve conciencia de que, con el duro golpe, mis ojos se habían llenado de lágrimas, así que por un momento permanecimos sentados y mirándonos, luego de lo cual me levanté lentamente. Me preguntaba si algún día me aceptaría, pero no fue esto lo que dije. Mientras repasaba mi sombrero dije, ya sé qué pensar entonces. No es nada. Su vaga sonrisa manifestó una remota y desdeñosa piedad por mí. Luego habló con una voz que todavía puedo oír. Es mi Nidal. Mientras yo permanecía junto a la puerta, añadió, usted lo ha insultado. ¿Habla de Bereker? Hablo del muerto. Cuando llegué a la calle, reconocí la justicia de su acusación. Sí, era su vida. También reconocía eso. Pero de todos modos, con el paso del tiempo, su vida hizo lugar para otro interés. Un año y medio después de la muerte de Corvick, publicó en un único volumen su segunda novela, Overmastered, sobre la que me abalancé con la esperanza de hallar algún eco o el asonar de algún rostro. Todo lo que encontré fue un libro mucho mejor del que había escrito cuando era más joven, lo que revelaba, pensé, que había estado en mejor compañía. Como un tejido tolerablemente intrincado, era un tapiz con una figura propia, pero no la figura que yo buscaba. Cuando envié una reseña a The Middle, me sorprendió saber que ya estaba otra en impresión. Cuando se publicó el periódico, no dudé en atribuir este artículo, que juzgué bastante vulgarmente exagerado, a Drayton Den, quien en los últimos tiempos había sido algo así como un amigo de Corvick, aunque solo hacía unas pocas semanas que conocía a la viuda. Yo había conseguido uno de los primeros ejemplares del libro, pero era evidente que Dan había obtenido uno anterior. A pesar de todo, carecía de la ligera mano con la cual Corvick había dorado la ornamentación. Ponía el oropel como quien tira manchas. 10. 6 meses más tarde apareció The Right of Way, la última oportunidad, aunque entonces no lo supiéramos, que teníamos de redimirnos a nosotros mismos. Escrito totalmente durante la estada de Bereker en el exterior, el libro era anunciado en un centenar de párrafos por las habituales ineptitudes. Esta vez me jacté de llevar directamente, la señora Corvick, un ejemplar antes de que lo hubiera obtenido nadie. Era para lo único que me servía. Dejé el inevitable tributo de The Middle a alguna mente más ingeniosa y a algún temperamento menos irritado. Pero ya lo tengo, dijo Gwendolen. Drayton Den fue tan bueno que me lo trajo ayer y acabo de terminarlo. ¿Ayer? ¿Cómo lo obtuvo tan pronto? ¿Obtiene todo tan pronto? Va a escribir la reseña del libro en The Middle. Él, Drayton Den, va a escribir la reseña sobre Bereker. No podía creer lo que oía. ¿Por qué no? Una bella ignorancia es tan buena como cualquier otra. Di un respingo, pero inmediatamente dije, usted debe hacer la crítica. Yo no hago críticas, rió. A mí me hacen críticas. Entonces se abrió la puerta. Ah, sí, aquí está su crítico. Drayton Den estaba allí con sus largas piernas y su frente despejada. Venía a ver qué pensaba ella de The Right of Way y traía noticias de singular importancia. Acababan de salir los diarios vespertinos con un cable sobre el autor de esa obra, que había estado enfermo de malaria en Roma durante algunos días. Al principio no se había pensado que fuera grave, pero, debido a complicaciones, la enfermedad había tomado un cariz que despertaba ansiedad. Por supuesto, ansiedad fue lo que comenzó a sentirse en la última hora. Ante la presencia de estas nuevas me sorprendió el fundamental desinterés que no logró ocultar la preocupación manifestada por la señora Corvick. Ello me daba la medida de su consumada independencia. Esa independencia se basaba en su conocimiento, el conocimiento que ahora nada podía destruir ni modificar. La figura en el tapiz podía dar un giro o dos, pero la sentencia virtualmente estaba escrita. El escritor podía bajar a su tumba. Ella era la persona de este mundo para la cual, como si fuera su heredera, la existencia del escritor era menos necesaria. Esto me recordó cómo había observado en un momento determinado, luego de la muerte de Corvick, la desaparición de su interés por ver a necesidad de ello. Estaba seguro de que si no hubiera necesidad de ello, estaba seguro de que si no lo hubiera obtenido no se habría ahorrado la tentativa de sondearlo personalmente mediante esas reflexiones superiores, más concebibles en un hombre que en una mujer, que en mi caso habían tenido un efecto negativo. No se trataba, empero, me apresuré a añadir, de que mi caso, a pesar de la molesta comparación, no fuera lo bastante ambiguo. Al pensar que Bereker quizás agonizaba en ese momento, me invadió una ola de angustia, un punzante sentido de cuán incoherentemente todavía dependía de él.
La interposición de los Alpes y los Apeninos entre nosotros me imponía una delicadeza cuyo sufrimiento era mi única compensación. Pero el sentimiento de la oportunidad que se desvanecía sugería que, en mi desesperación, finalmente podría haber ido hasta él. Por supuesto, en realidad no hubiera hecho nada semejante. Permanecí 5 minutos mientras mis compañeros hablaban del nuevo libro, y cuando Drayton Dan me habló para pedirme mi opinión, me levanté contestando que detestaba a Hugh Vereker y que simplemente no podía leerlo. Partí con la certidumbre moral de que cuando la puerta se cerró a mis espaldas, Dan me calificaría de terriblemente superficial. Su anfitriona negaría eso, por lo menos. Continué rastreando, con toques más breves, la conexión sumamente extraña de los hechos que se sucedieron. 3 semanas después se produjo la muerte de Vereker, y antes de que terminara ese año la de su esposa. Esa pobre dama a la que nunca había visto, pero respecto de la cual tenía la fútil teoría de que si lo sobrevivía lo suficiente como para resultar decorosamente accesible, podría aproximarme a ella con la vacilante llama de mi ruego. ¿Sabía ella y, si lo sabía, hablaría? Había más de una razón para suponer que no tendría nada que decir, pero cuando ella quedó fuera de todo alcance sentí que el renunciamiento era sin duda mi suerte. Estaba encerrado en una obsesión para siempre. Mis carceleros se habían ido con la llave. Respecto del tiempo que pasó antes de que la señora Corvick se convirtiera en la señora de Drayton Den, tengo ideas tan vagas como las de un cautivo dentro de un calabozo. A través de mis barrotes había previsto este fin, aunque no hubo una prisa indecente y nuestra amistad había disminuido bastante. Ambos eran tan terriblemente intelectuales que impresionaban a la gente como una pareja apropiada, pero yo he medido mejor que nadie la riqueza de comprensión que el novio pudo aportar a la unión. Nunca, en un casamiento de círculos literarios, así describieron los diarios la alianza, había tenido la dama una dote tan notable. Con la debida rapidez comencé a buscar los frutos de la relación, ese fruto, digo, cuyos síntomas premonitorios hubieran sido peculiarmente visibles en el marido. Dando por sentada la dote nupcial de la otra parte, esperé que él mostrara algo que correspondiera al incremento de sus medios. Su artículo sobre The Right of the Way mostraba claramente su figura, dado que él estaba ahora exactamente en la posición en que yo, aún más exactamente, no estaba. Vigilé de mes a mes los periódicos en busca del pesado mensaje que el pobre Corvick no había podido transmitir y cuya responsabilidad había caído sobre su sucesor. La viuda y esposa podría romper y Dan estaría tan inflamado por el conocimiento como lo había estado Corvick en su hora y Gwendolen en la suya. Bueno, sin duda estuvo inflamado, o el fuego aparentemente no había de convertirse en una arada pública. Examiné los periódicos en vano. Drayton Dan lo llenó de páginas exuberantes, pero se reservó la página que yo buscaba más febrilmente. Escribió sobre un millar de temas, pero nunca sobre Vereker. Su línea especial era decir verdades que a las demás personas o bien habían atemorizado, como decía, o bien que habían pasado por alto, pero nunca decía la única verdad que en esos días me parecía tener algún significado. Me encontré con la pareja en esos círculos literarios a los que se hacía referencia en la prensa. Ya he insinuado suficientemente que todos estábamos construidos para girar solo en torno de esos círculos. Gwendolen estaba comprometida con ellos más que nunca por la publicación de su tercer novela, y yo definitivamente clasificado por sostener la opinión de que esta obra era inferior a su predecesora inmediata. ¿Era peor porque había estado en una peor compañía? Si su secreto, como ella me lo ha dicho, era su vida, un hecho discernible en su creciente florecimiento, una atmósfera de privilegio consciente que, inteligentemente corregido por bellos actos de caridad, daba distinción a su apariencia, aún no tenía influencia directa sobre su obra. Eso solo hacía que uno, todo hacía que uno, ansiara aún más conocer ese secreto. No hacía más que rodearlo de un misterio más fino, más sutil. 11. Por consiguiente, fue de su esposo del que nunca pude quitar mis ojos. Lo asedié de un modo que podría haberlo inquietado. Llegué incluso a conversar con él. No había llegado a ello como a una cosa obvia. Esa pregunta zumbaba en mi cerebro. Por supuesto, él lo sabía. De otro modo, no me hubiera devuelto la mirada tan sospechosamente. Su esposa le había dicho lo que yo quería y estaba amablemente divertido por mi impotencia. No se reía, no era persona de reírse. Su sistema era presentar para mi irritación, de modo que yo me delatara groseramente.
un vacío en la conversación tan vasta como su gran frente desnuda. Yo siempre me alejaba con una firme convicción de estas extensiones despobladas que parecían complementarse geográficamente y simbolizar conjuntamente la falta de voz, la falta de forma, de Drayton Den. Simplemente creía, simplemente carecía del arte de usar lo que sabía. Literalmente, era incompetente para encargarse del deber que Corvick le había legado. Fui aún más allá. Ese fue el único destello de felicidad que tuve. Comprendí que el deber no lo atraía. No estaba interesado, no le importa. Sí, me tranquilizó completamente creerlo, demasiado tonto para gozar de aquello que a mí me faltaba. Era tan tonto después como lo había sido antes, y esto aumentaba para mí la dorada gloria en que estaba envuelto el misterio. Podría haberle cualquier modo, debía recordar que su esposa había puesto condiciones y extorsiones. Por sobre todo debía recordar que con la muerte de Bereker el principal incentivo había desaparecido. Él estaba todavía allí para ser honrado por lo que podría hacerse, ya no estaba para dar su sanción. ¿Quién sino él tenía la autoridad necesaria? La pareja tuvo 2 hijos, pero el segundo costó la vida de la madre. Después de este golpe me pareció ver otro fantasma de una oportunidad. Salté sobre él en pensamiento, pero guardé un cierto tiempo por convencionalismo, y finalmente mi oportunidad se presentó de un modo conveniente. Su esposa había muerto hace un año cuando encontré a Drayton Den en el salón de fumar de un pequeño club del cual ambos éramos socios, pero en el cual durante meses, quizás porque raramente iba allí, no lo había visto. El salón estaba vacío, y la ocasión era propicia. Deliberadamente le ofrecí, para terminar con el asunto para siempre, esa ventaja que, según yo creía, él buscaba desde hacía mucho. Como un amigo de su difunta mujer, aún más viejo que usted, comencé, debe permitirme decirle algo que tengo en mi mente. Me alegraría llegar a algún acuerdo que a usted le parezca apropiado para mencionar la información que ella debía de haber recibido de George Corvick. La información, usted sabe, que llegó hasta él, pobre muchacho, en una de las horas más felices de su vida, directamente de Hugh Vereker. Me miró como un desvariado busto frenológico. La información. El secreto de Vereker, mi querido señor, la intención general de sus libros, el hilo al que estaban enhebradas sus perlas, el tesoro escondido, la figura en el tapiz. Comenzó a sonrojarse y el número de sus protuberancias a destacarse. Los libros de Vereker tenían una intención general. Yo fijé mi mirada a mi vez. ¿No quería decir que le ignora? Por un momento pensé que estaba jugando conmigo. La señora Dent lo conocía, lo había recibido, como le digo, directamente de Corby, quien, tras una infinita búsqueda y para deleite del mismo Bereker, halló la misma boca de la cueva. ¿Dónde está la boca? Después de su casamiento, él la contó, y sólo la contó a la persona que, cuando las circunstancias se repitieron, debe habérsela contado a usted. Me he equivocado al dar por sentado que ella lo admitió a usted como uno de los más altos privilegios de la relación que mantuvo con ella, al conocimiento del que era, después de la muerte de Corvick, única depositaria. Todo lo que yo sé es que ese conocimiento es infinitamente precioso, y lo que quiero hacerle comprender es que si usted a su vez me lo comunica, hará por mí una gentileza por la cual le estaré eternamente agradecido. Finalmente, se había puesto muy rojo. Me atrevo a decir que había comenzado a pensar que yo había perdido la cabeza. Poco a poco me siguió. Por mi parte, lo miré con una más viva sorpresa. Luego habló. No sé de qué estaba hablando. Estaba representando. Esa era la absurda verdad. Ella no se lo dijo. Nada me dijo acerca de Hugh Vereker. Estaba estupefacto. El cuarto giró a mi alrededor. Había sido demasiado bueno, incluso para eso. ¿Me lo jura? Se lo juro. ¿Qué diablos le pasa? Gruñó. Estoy asombrado. Estoy desilusionado. Quería sacarlo de usted. No está en mí, sonrió extrañamente. Y aun si lo estuviera, si estuviera usted no me lo mostraría, sí, por humanidad. Pero le creo, lo veo, lo veo. Seguí adelante, consciente, mientras hablaba de mi gran engaño, de mi falsa concepción de la actitud del pobre hombre. Lo que vi, aunque no pude decirlo, es que su esposa no lo había estimado digno de ser esclarecido. Esto me pareció extraño en una mujer que lo había considerado digno de ser su esposo. Por lo menos me lo expliqué, reflexionando que posiblemente no se habría casado con él por su comprensión, debía de haberlo hecho por alguna otra cosa.
En alguna medida, ahora veía claro, pero estaba aún más asombrado, más desconcertado. Se tomó un momento para comparar mi relato con sus apresurados recuerdos. Como resultado de su meditación me dijo de un modo bastante vacilante: esta es la primera vez que oigo hablar de eso a lo que usted alude. Creo que debe de estar equivocado respecto de que la señora Drayton Dent tenía algún conocimiento no mencionado, y aún menos inmencionable respecto a Hugh Vereker. Sin duda hubiera querido que se lo usara, si eso afectaba de algún modo el carácter literario de Vereker. Eso fue usado, ella misma lo usó, me dijo con sus propios labios, que vivía de eso. No había terminado de hablar cuando me arrepentí de haberlo hecho. Se puso tan pálido que sentí como si lo hubiera golpeado. Ah, vivía, murmuró, volviéndome la espalda. Mi remordimiento era sincero. Puse mi mano sobre su hombro. Le ruego que me perdone. He cometido un error. Usted no sabe lo que yo pensaba que usted sabía. Usted hubiera podido de haber estado yo en lo justo, hacerme un favor, y yo tenía mis razones para suponer que usted podía hacerme ese favor. ¿Sus razones?, preguntó. ¿Cuáles eran sus razones? Lo miré bien, vacilé, considere que lo haría. Venga y siéntese conmigo aquí y se lo diré. Lo llevé hasta un sofá, encendí un cigarrillo y, comenzando por la anécdota del descenso de Vereker sobre las nubes, le conté la extraordinaria cadena de accidentes que, a pesar del destello inicial, me habían mantenido hasta ese momento en las tinieblas. Le dije en una palabra lo que he escrito aquí. Me escuchó con creciente atención y, por sus exclamaciones, por las preguntas, comprendí que después de todo no habría sido indigno de la confianza de su esposa. Una experiencia tan inesperada de la falta de confianza de ella en él tuvo entonces un efecto perturbador sobre su estado de ánimo, pero vi cómo el golpe inmediato se desvanecía poco a poco, y luego volvía a concentrarse en olas de sorpresa y de curiosidad, las que prometían, según pude estimar perfectamente, romper finalmente con la furia de mis más altas mareas. Puedo decir hoy que, en tanto víctimas de un insatisfecho deseo, no existe la mínima diferencia entre nosotros. El estado del pobre hombre es casi mi consuelo. Realmente hoy hay momentos en que siento que esa es mi venganza. Fin.